Después de la pausa en ADN, continuamos haciendo la buena educación. Seguimos en La Buena Educación, aquí en Radio ADN. Les recordamos que nos pueden seguir a través de la radio, a través de la página web de radioadn.cl y también estamos con streaming. Los saludamos a todos los que nos están siguiendo a través de las cámaras. Estamos por varias plataformas, así que bienvenidos. Hemos estado hablando de carrera docente en esta oportunidad, el proyecto que está actualmente en discusión. Estuvimos conversando respecto al tema de la formación inicial, remuneraciones, y vamos a entrar a otro tema. Pero antes, y como los profesores son muy importantes para nosotros, hemos querido escuchar la voz de los profesores en un nuevo segmento que se llama Del Profesor con Cariño, donde vamos a estar escuchando justamente a distintos docentes en distintas escuelas, colegios, etcétera, que tienen algo que decirnos, algo importante respecto a esto. Así que os vamos a dejar con este espacio presentado por Santillana, Editorial Santillana, y en esta oportunidad la cápsula del Profesor con Cariño está hecha por Pedro Naranjo. Vamos a escucharla. Todos hablan de educación, pero pocos la explican. Un espacio para conversar y aprender. La buena educación está en ADN. Hola, yo soy el profesor Pedro Naranjo Silva. Trabajo como profesor de matemáticas en el Liceo Técnico Profesional de Huin y en el Liceo Bárbara Kass de Paine. Lo más complejo es de que es una reforma que cuesta entender al docente, al profesor de aula, digamos. A ellos fueron consultados, pero ninguna de las cosas que propusimos los profesores a nivel nacional fueron recogidas por este proyecto. En sí mismo, en pretender generar una carrera profesional, hay allí una buena intención. El cómo es presentada esta ley, el cómo está redactada, señala una dirección totalmente opuesta a lo que nosotros habíamos solicitado. Bueno, escuchamos la opinión del profesor Pedro Naranjo y entendemos por ello que se trata de un proyecto necesario, pero existe, como hemos escuchado en la prensa, en los medios de comunicación, una falta de consideración sienten los docentes de sus opiniones al respecto de este proyecto, y esperamos que en la mesa de diálogo que parece se va a instaurar entre el Colegio de Profesores y el Ministerio pueda avanzarse en este sentido. Y uno de los temas esenciales dentro del proyecto de carrera docente tiene que ver con la combinación entre los tramos de avance de la carrera docente, que son, son 5 tramos en total, inicial, temprano, avanzado, superior y experto, y que están asociados, el avance en esos tramos está asociado tanto a antigüedad como al poder sortear las evaluaciones de conocimientos y de portafolio que plantea el proyecto. Y que está directamente vinculado con el tema de remuneraciones también, que lo hablábamos antes. Exactamente. ¿No? La manera de ir subiendo en el aspecto de remuneración. Exactamente. Y quisiera preguntarle a nuestros invitados, Alejandra Misala y Jaime Retamal, ¿qué es lo que opinan respecto de cómo se estructura ese proyecto? Hemos escuchado también de los profesores que tal vez hay un problema en términos primero de la evaluación, que son excesivas las evaluaciones que generan agobio, y segundo, que el avance de remuneraciones en los tramos es muy lento, y para poder llegar a un salario alto, básicamente hay que tener como 30 años trabajando un contrato de casi 40 horas semanales. Y quisiera que nos explicaras, Alejandra, cómo se organiza el proyecto para poder entenderlo. Sí, bueno, lo primero que me gustaría decir es que respecto del profesor que acabamos de escuchar, es que efectivamente los profesores, yo creo que el proyecto recoge muchas de las cosas que ellos han estado solicitando, y obviamente hay diferencias, y hay diferencias precisamente en las cosas que Ernesto acaba de mencionar, pero hay mucha cosa que los profesores por mucho tiempo han estado solicitando, y el proyecto obviamente que las recoge. La otra cosa que... ¿Cuáles son estas cosas? Por ejemplo, la cantidad de horas no lectivas. Perfecto. Ha habido un aumento de horas no lectivas, los profesores quieren llegar más que lo que se está dando en este minuto, pero hay un problema de recursos, aumentar las horas no lectivas. Solamente para aclarar, porque como un programa que no es solamente para profesores y gente académica que conoce del tema, aclarar a qué nos referimos con horas lectivas y horas no lectivas. Horas lectivas son las horas frente en la clase. A los niños o a los jóvenes en la sala.
Pero los profesores necesitan horas no lectivas para preparar sus clases, para corregir, pero también para trabajar colaborativamente con el resto de los profesores. Es decir, son igualmente horas de trabajo, solo que no al interior de la sala de clase. Actualmente la proporción es 75-25, ¿cierto? 75% de horas lectivas, 25% de no lectivas. El proyecto plantea 65-35. Ya. Y nadie dice que es perfecto eso, pero lo que pasa es que eso es lo que se puede con la cantidad de horas disponibles que hay. ¿Por qué? Si tú quieres aumentar eso, necesitas formar más profesores, contratar más profesores, y eso, por un lado, genera escasez en el corto plazo, y por otro lado, incrementa fuertemente los montos involucrados. En lo que cuesta, por ejemplo, el aumento de horas no lectivas actual son $560 millones. Es realmente muchos recursos. Pero llegando a la pregunta de Ernesto, la otra cosa que yo quisiera decir es que las evaluaciones no solamente tienen que ver con asociar ese resultado a remuneraciones, sino también alimentar lo que tiene que ver con la formación continua de los profesores. O sea, la idea del proyecto es decir, mira, cada cierto tiempo tú tienes que hacer tu portafolio, que es una de las formas como se evalúa, y dar una prueba de conocimientos pedagógicos y disciplinares, pero eso, a la vez que determina el tramo de la carrera en que tú estás, da información sobre cuáles son tus necesidades de apoyo, y por tanto también eso es lo que el proyecto ofrece más formación en ejercicio. Perfecto. Perdón, ahora, el portafolio yo voy a ir agregando allí para bajar los temas, ¿no? El portafolio, sí, para quienes no saben qué es el portafolio, quizás lo han escuchado mucho en los últimos días. Yo me traje hasta el glosario. Dice, es un conjunto de evidencia del desempeño en aula. Está compuesto por la grabación de clases, preguntas de reflexión y descripción de unidades, y que actualmente corresponde a un 60% de la evaluación docente. Ese es el portafolio famoso. Pero lo que se plantea en el proyecto es un portafolio que se llama ampliado o enriquecido, que no solamente incluye lo de aula, sino también el trabajo que los docentes realizan al interior de la escuela, con los estudiantes, con sus colegas y con la comunidad en general. Entonces, es una mirada mucho más amplia del portafolio. Pero yendo ya definitivamente, para poder darle la palabra a Jaime, sí, a la pregunta de Ernesto, efectivamente puede ser que haya que los profesores consideren que hay demasiadas evaluaciones, y eso se puede conversar. Yo pienso que, por ejemplo, perfectamente, si uno piensa en esta que es una prueba de conocimientos disciplinares y pedagógicos, porque lo que importa es si ese profesor maneja bien la materia que enseña, pero también si sabe la pedagogía de cómo enseñarlo. O sea, el contenido y el cómo. Y el contenido pedagógico de esa materia. Pero uno perfectamente podría pensar de que si un profesor tiene una buena evaluación en esa prueba, puede guardar su resultado y no tener que dar todo el tiempo la prueba. O si un profesor tiene, por 2 veces consecutivas, hace un portafolio que realmente está bien evaluado, a lo mejor una tercera vez no tiene que hacer el portafolio. Yo creo que todo eso es súper conversable, porque a uno lo que le interesa es que el profesor tenga la posibilidad de tener tiempo para trabajar con los niños y todo, y no agobiarlo. La idea un poco de esto es decir, mira, queremos entender cuál es el nivel en que tú estás, y obviamente la otra cosa que yo creo que también uno podría pensar es que van aumentando, hay un monto que está asociado al tramo donde está ubicado el profesor. Claro. Y ese monto, es cierto que en los tramos iniciales es más bajo y va aumentando a través de los tramos, y uno podría también pensar de que a lo mejor en el tramo avanzado podría haber un aumento mayor. Ahora, de esos tramos, solo 3 son obligatorios. Hay 2 que son el someterse a esa evaluación para llegar a ese tramo. Los 3 primeros. Solamente los 3 primeros. Ya. Después el profesor puede decidir si quiere avanzar en tramo o no. ¿Por qué tener más de 3? Porque decir, oye, si son 3 obligatorios, ¿por qué no te quedas con 3? Porque la carrera es larga, entonces podría ser que algún docente quisiera avanzar más, pero es voluntario, solo si quiere. Perfecto. ¿Me explico? Entonces, eso es un poco la idea, pero yo creo que es bien importante entender que esto no tiene una idea punitiva,
sino que todo lo contrario, de recoger información, de que el profesor también tenga una oportunidad de autorreflexionar sobre su práctica en aula y sobre lo que las dificultades que él puede tener enseñando su materia. ¿Es demasiado o no es demasiado evaluación? Te voy a dejar en pausa, Jaime, porque vamos a ir a una pausa con música y vamos a volver obviamente con la respuesta de Jaime respecto a este tema, que ha sido uno de los más controvertidos quizás en la discusión de este proyecto de carrera docente.